Buenos días a todos. Bienvenidos a la novena presentación del ciclo de conferencias 2023, La diversidad del patrimonio natural y cultural sinaloense. Evento que es realizado por Centro INA Sinaloa en coordinación con el Instituto Sinaloense de Cultura. Agradecemos también a nuestros compañeros de INA TV por el apoyo brindado para la transmisión de este evento por su canal de YouTube. Bienvenidos a todos y esperamos que esta presentación sea de su completo agrado. A continuación, siguiendo con el programa, damos la bienvenida a nuestra novena conferencista, la doctora en arquitectura Walkiria Angulo Castro, quien nos impartirá la conferencia titulada Las tradiciones funerarias de Sinaloa. Ahora hablaremos un poco sobre la semblanza curricular de la doctora Walkiria Azucena Angulo Castro. Es arquitecta de profesión, egresada de la Maestría de Arquitectura y Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tiene doctorado en Historia Regional también de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Además, es supervisora de obras y docente de la Facultad de Arquitectura de la UAS desde 1995. Es promotora incansable de la defensa del patrimonio histórico y de la identidad funeraria, de las raíces culturales y del rescate de las tradiciones mortuorias autóctonas. Por ello, la arquitectura funeraria siempre ha sido y estado presente en su vida. Bienvenida, doctora Walkiria. Estamos atentos a su participación. Adelante. Bueno, pues buenas tardes, tengan todos. El día de hoy les voy a dar una charla sobre las tradiciones funerarias en Sinaloa, desde su estado original, cómo se van tergiversando, cómo se han ido transformando y espero sea de su agrado. Esto es producto de la investigación que he venido realizando ya por mucho tiempo sobre las costumbres, los hábitos y la arquitectura funeraria en Sinaloa. Empiezo contándoles y presentándome, pues soy arquitecta, tengo un máster en arquitectura y un doctorado en historia regional. Me desempeño como arquitecta y docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Soy miembro de redes internacionales y nacionales que las dos gestionan y valoran lo que son los cementerios patrimoniales, la escultura, la arquitectura y los ritos o actitudes ante la muerte. Estoy aquí para darles un poquito de un recorrido, sobre todo uno de los cachitos importantes de nuestro patrimonio cultural y será a través del estudio de las tradiciones funerarias y un poco con las experiencias que he tenido de investigación que pueda yo contarles de qué se tratan las tradiciones en Sinaloa. Para empezar, les cuento que toda sociedad tiene un rito dirigido hacia la muerte. En esta ponencia aspiro a hablar del desarrollo y esa evolución que ha tenido en la sociedad en Sinaloa, mediante esas tradiciones y esas representaciones o el intento de representación que ellos tratan de darle ante el momento de la muerte. Exploraremos esa forma de cómo enterraban originalmente a partir de la llegada española, cómo se mezclan ese mestizaje que se da cultural con respecto al proceso de la muerte y cómo se generan elementos identitarios que generan dentro del contexto sinaloense una historia muy diferente. Con ello abriremos esa vía poco explorada a través de los estudios históricos regionales al permitirnos ver cómo la muerte se relaciona directamente con esos ritos y cómo esos ritos son elaborados dependiendo los actos cotidianos y los espacios públicos que dan elementos simbólicos a través del tiempo. Como es sabido, se ha planteado en esta investigación, la muerte ha sido y sigue siendo un tema radical, no nomás aquí en Latinoamérica o en México o en Sinaloa, sino es internacionalmente. ¿Por qué? Porque frente al momento de morir se desarrollan diferentes actitudes. El principal o el más conocido es el dolor por la partida de quien ya no está, pero también entran sentimientos de culpa, de tranquilidad, de paz, los remordimientos. Y todos ellos son sentimientos que embargan al ser humano al momento de experimentar la muerte de un ser querido. Por ello, es la necesidad de producir ritos. Esos ritos son esos rituales o esos elementos que nosotros hacemos para representarlos, ante la intención de amortiguar un poco el dolor, el sentimiento y el impacto que se tiende a tener ante esta pérdida. Muchas veces estas prácticas funerarias pues son muy diferentes y llegan a América de la mano del cristianismo. En este caso, el aferramiento a una fe
en este caso católica, pues mitiga o por lo menos ayuda bastante ante este momento del, del perder o el de no encontrar respuesta alguna ante la muerte. Los ritos funerarios de la especie humana son concebidos como esas prácticas socioculturales relativas a la muerte de una persona y a esas actividades mortuorias en donde se derivan los rezos, el tratamiento de cómo se va a trabajar con el cadáver, el velorio, el entierro, el sepelio, la vestimenta, las cremaciones y la edificación de monumentos. Pero empezaremos diciendo qué es el Día de Muertos, puesto que de ahí radica todo este gran festividad. Bueno, pues en sí, lo que es el patrimonio se vuelve un legado como una herencia, y es así como la muerte, siendo esta la única garantía con la que nacemos, todo ser humano, porque al nacer la única garantía que tenemos es que vamos a morir, pues esto se va modificando y se van tratando dependiendo la cultura, la comunidad y la sociedad para la que se dirige ese tipo de rituales del Día de Muertos. En México, la verdad, nos exaltan y a la vez nos separa culturalmente del resto del mundo, porque la sociedad mexicana se distingue sobre muchas otras culturas por esa belleza y ese tratamiento y originalidad dentro de la forma en cómo viven el proceso de la muerte. Y esas tradiciones funerarias son aquellas que están muchas veces influenciadas por la creencia religiosa y por los símbolos que llevan intrínsecamente derivados en ella. Sin duda alguna, la celebración del Día de Muertos en México es una de las fiestas más importantes en muchas comunidades, sobre todo en las rurales, en las indígenas y las mestizas. Sin embargo, no se trata de una fiesta con rasgos realmente totalmente prehispánicos, sino por el contrario es la fusión de dos tradiciones, la indígena junto a la llegada de los españoles. En sí, esa mezcla hizo mágico estos elementos culturales y da por resultado una de las fiestas mexicanas con mayor trascendencia internacional y nacionalmente. La celebración del Día de Muertos, como se le conoce popularmente en todo el continente, perdón, en todo el país y la República Mexicana, participa dentro de las comunidades indígenas como los grupos mestizos urbanos y los campesinos, y en ese momento, en ese día, todos conviven, sin importar la clase social, sin importar su religión, sin importar la cultura. Es ahí donde todos tenemos en común el recordar a esos muertos y sobre todo que todos tenemos muertos en los panteones. Esta serie de valores implícitos los notó la UNESCO y es en el año 2003 cuando se declara a la festividad indígena del Día de Muertos como la obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Una distinción que, como se indica en la declaratoria, se otorga en particular a la celebración que se realiza en el ámbito indígena, no más en lo rural. ¿Por qué? Porque es la que muestra una de las expresiones más antiguas y de mayor plenitud en el ámbito cultural de todo México. Siendo así que es uno de los días más relevantes en el cual todos coincidimos en que recordamos a alguien. Todos sabemos cuándo es Día de Muertos. De ellas se derivan, sobre todo en el sur del país, las ofrendas, las cuales son presentadas para el Día de Muertos de parte de los familiares. Y esto se vuelve un homenaje para aquel que ya partió, llevándole aquí a tu hogar una ofrenda, un regalo, el cual en el sur de México se da con el pan de muerto, las calaveritas, los niveles, el papel picado, pero acá en Sinaloa, hacia el norte, se da con la banda, los rezos, las veladoras, las coronas de papel y comer mandarinas con cacahuates. Existen manifestaciones urbanas de las cuales ha ido cambiado y modificándose a través del tiempo. En esta imagen yo les muestro un altar casero en el cual se le genera una ofrenda a unos muertos y en sus posibilidades los tratan de recordar de una manera digna, con mucho amor, y eso es quizás donde le da una formalidad y un ambiente, un contexto mucho más vivido, más sentimental. La muerte, pues, se da como tradición mexicana, el origen no es de ahorita,
se viene desde la fiesta mesoamericana conmemorada en un ámbito estacional, el cual era una manera de agradecer a los dioses por las lluvias y las buenas cosechas recogidas. Y también es el ritual que permitía a su vez a los muertos que iban rumbo al Mictlán a que se pudieran reencontrar espiritualmente con esos deudos vivos. Se convierte así en una fiesta llena de colorido visual y espiritual. No existían los cementerios en este momento. La gente enterraba en sus lotes, en sus predios, dentro de ollas de barro o algunas diferencias prehispánicas tenían dependiendo de la comunidad. El celebrar a los fieles difuntos se da a partir del siglo XVI, cuando se empiezan a ser traídos desde Europa santos y eran recibidos nacionalmente en Veracruz hasta el destino final y eran transformados a través de arcos de flores, oraciones y procesiones. En esas fiestas, pues, la verdad, empiezan a usarse las reliquias del pan de azúcar, antecesoras de lo que hoy conocemos como calaveras de azúcar. Actualmente las fiestas de Día de Muertos se celebran el 31, 1 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Y esos fueron señalados por la Iglesia Católica. A la fecha se puede encontrar una esencia más pura de estas fiestas en las comunidades indígenas y rurales, como ya lo dije. La gente se dirige a sus cementerios, llevan canastas con comida, velas, ramos, flores y las tradicionales coronas. Pero no nada más esas fechas se festejan. Originalmente empezaban estas festividades a partir del 28 de octubre, que era cuando se festejaba a los muertos asesinados con suma violencia, o para aquellos que habían muerto de manera intempestiva por un accidente. Esta fecha casi nadie la conoce, casi nadie la festeja. A partir del 30, los niños que se festejaba a los niños que murieron antes de recibir el bautismo. Y a partir del 31 de octubre se ponían las ofrendas para los chiquitos, o sea, para los niños, para recibirlos el día primero. Al mediodía, el día 1 de noviembre, suenan las campanas de las iglesias para anunciar la llegada de los niños más grandes. Pero, ¿y en Sinaloa qué pasa? ¿Cómo se festeja? Los rituales funerarios de cualquier especie humana son concebidos como prácticas socioculturales relativas a la muerte de una persona y a las actividades mortuorias, de donde se derivan los rezos, el tratamiento del cuerpo, el velorio, el entierro, el sepelio, la vestimenta, las cremaciones, y en fin, que consolidan sobre todo tangiblemente lo que es la edificación de los monumentos. Cualquiera que sea una de estas opciones, la práctica funeraria que se efectúa, esta tendrá características muy propias, puesto que se vuelven un conjunto de elaboraciones simbólicas basadas en la realidad de quien las ejerza. Quien hace el rito es esa sociedad que va a ejemplificar y va a producir culturalmente un rito nuevo. En Sinaloa, las tradiciones funerarias se dan y se festejan sobre todo a través de ofrendas, porque ya empezamos a incursionar a hacer los altares de muertos. No está muy formalizado, puesto que no es de nosotros, del norte del país, pero se incluyen ya, sobre todo culturalmente y tradicionalmente en el sistema educativo, se trata de conmemorar a los muertos a través de un altar. Están los rezos, los velorios, los sepelios, los entierros, el tipo de vestimenta, la edificación del monumento y entre otros. Dentro de las ofrendas, nosotros acostumbramos llevar veladoras, las flores. Acá en esta parte del país, en este norte tan caluroso, nosotros no acostumbramos tanto el cempasúchil. En primera, porque no se siembra y porque no es una planta local, no es una flor local. Al contrario, usamos las gladiolas, los pompones y los claveles rojos. Hay ya pintados, la rosa se da, pero es más de vida que de muerte. Para conmemorar como ofrenda. Las veladoras en forma de cruz, aquí se encuentran más, la iluminación, algunos altares. Y es a través de diferentes, como les dije, sistemas, la colaboración del sistema educativo que se está tratando de hacer ofrendas cada festividad de Día de Muertos para tratar de homogeneizar esta tradición cultural de las ofrendas. Pero también tenemos ritos. Dentro de los ritos nosotros pues visitamos el panteón el Día de Muertos, los conmemoramos, los velamos, los lloramos. Aquí yo les voy a contar un poco, les voy a tratar de transcribir lo que son los ritos funerarios en Sinaloa. Aquí a través de un estudio histórico les voy a ir contando cómo se daba en un rito funerario
pero vamos a ir tergiversando, vamos a ir cambiando y modificando cómo se fue dando poco a poco y cómo les voy a describir cómo era el proceso de la muerte a través del rito. Respecto a los rituales fúnebres conocidos en México y también aquí en Sinaloa a partir del siglo XVII, es posible asegurar que estos corresponden a las indicaciones fundamentadas en la Iglesia, principalmente a partir del Concilio Tercero Mexiquense. Ahí también a lo que estaba descrito en los manuales del bien morir, donde se contemplaba el cumplimiento de los sacramentos, incluyendo los ritos establecidos durante la Nueva España. El rito funerario generalmente se establecía dentro de los testamentos en el cual tú estipulabas y desarrollabas tus deseos conforme tu nivel y tu solvencia económica del fallecido. Contenía el lugar de entierro, o sea, dónde decidías que te enterraran, el tipo de mortaja, la mortaja era la vestimenta y el tratamiento que le daban al cuerpo, los requerimientos del acompañamientos mismos que se permitían o ser generosos post-mortem. Aquí muchas veces entraban la misma familia para ayudarte a permitir ser generoso después de la muerte. Los sufragios, los cuales consistían en las creencias de misas, obras pías, legados y las mandas que el muerto dejaba heredados en su testamento a sus futuras generaciones. En cuanto al cortejo, se salía del domicilio hasta el cementerio. En los funerales de la primera clase se organizaban posas, que eran estaciones o paradas. Por ejemplo, podían pararse en la cuadra, en la esquina de tu casa, o si tú ibas a las tortillas, o sea, lo llevaban y lo iban velando y iban haciendo paradas, que es esas estaciones o las posas donde se detenían para descansar el cuerpo y cantarle un responso para luego proseguir hacia el sitio del entierro. Con la ilustración se modifican estas cuestiones, puesto que se establecen medidas sanitarias y el reordenamiento urbano y de la ubicación de los camposantos hace que esto se mueva. Será con los procesos de secularización lo que marque esa pauta y esa transformación con respecto a los ritos. El rito mortuorio ya se mueve, se da ahora a través del velorio. Daba inicio con el anuncio de la muerte, porque aunque no lo crean, pues antes no había celulares, no había teléfono, entonces se daba el anuncio de la muerte, ya fuera a través de un vecino o un familiar que transmitía de boca a boca el rumor de que en ese tiempo pues era posible, porque eran pequeñas las poblaciones y todos se conocían, o por los sucesivos toques de campanas de la iglesia que tenía bien generar sonidos que por demás la sociedad tenía bien codificados y asimilados, bien entendidos y que servían para alertar del acontecimiento que había irrumpido esa cotidianidad, esa tranquilidad ante la muerte. Anunciada entonces la muerte, se daba lugar a los preparativos para el velorio. Hecho esto, se daba pie a la transformación del tiempo y el espacio. ¿Qué significa? Pues que en primer lugar, el tiempo común de convivencia y actividades era interrumpido por el cambio en la rutina producida por esa muerte. Las actividades normales en el hogar pues giraban ya en torno al manejo del cadáver, quien era expuesto en algún espacio de la vivienda, la que se convertía momentáneamente en la capilla. ¿Por qué? Porque era el espacio donde se velaba, en donde se honraba y se rogaba por el eterno descanso y la salvación de quien ahorita estaba muerto. Comúnmente este espacio de la casa era transformado físicamente, como el símbolo y la representación de esa situación espacial que acontecía a ese hogar que ahora se veía afectado y dolido. Partía no solamente con el luto que se vestían los asistentes y las familias directas o los amigos, sino además por el mismo decorado con el que eran adornados esos espacios, ya fueran coronas, dependiendo de la situación, se cubrían con telas oscuras los muebles o blancas, porque los colores para el luto pues era el negro, el blanco, el gris y los tonos cafés. Se retiraban los espejos porque se tenían unas creencias de que los espíritus pues no era bueno tener espejos alrededor, y se respiraba un olor entre el olor a las flores y las velas. Estoy hablando del velorio en Sinaloa. Aquí no se usaba el incienso. El arreglo del cadáver es el siguiente paso. Primero se decoraba el espacio donde se iba a acomodar el muerto y después se da el arreglo del cadáver. Para ser velado consistía en un previo lavado y limpieza del cadáver para vestirlo lo más pronto posible y así evitar que la rigidez del cuerpo se volviera un obstáculo para vestirlo. Luego de ser amortajados es que los tapaban de sus orificios. Los cuerpos eran vestidos dependiendo de la edad y el sexo. De blanco se vestían a los niños, a los adolescentes y a las mujeres que eran señoritas, representando esa transparencia y esa pureza. A los varones solteros se les ponía una hoja de palma en señal de virginidad.
Las manos eran entrelazadas sobre el pecho. Entre sus manos era colocado un rosario, un crucifijo o una Biblia. Y cuando no había más, una cruz hecha de palma. Lo que no podía faltar era un pañuelo amarrado en la cabeza para sostener y rigidizar la mandíbula para evitar que la boca permaneciera abierta y se rigidizara y quedara así. El cuerpo era velado en sus hogares, al calor íntimo de los familiares y los amigos. El cadáver, ya fuera en ataúd o no, era colocado sobre una mesa, cama o tarima, la cual era ataviada con coronas y flores naturales de papel, cadenitas elaboradas en papel china, pues las florerías no eran muy comunes y los jardines particulares eran celosamente vigilados por las mamás y resguardados por sus propietarias. Los cirios, veladoras y velas consolidaban esa atmósfera de tranquilidad, esa misticidad y el calor humano que requería el momento. Cuando el velorio tenía ya un cuerpo presente, tenían dos momentos relevantes. El primero era tomar una foto del difunto cuando a sus familiares y en algunos casos con todos los asistentes. La fotografía en muchos casos resultaba indispensable, puesto que en ocasiones sería este único recuerdo de la persona muerta. Muchas veces no se tenía otra foto ni manera de recordarlo. Y es así como la fotografía hace perdurar ese lapso temporal, que claro que era un lujo y que pues trataban de mantenerlo en la memoria de sus sucesores. La fotografía durante este lapso temporal era un lujo, como les dije. En el caso de los pobres, pues muchos morían sin dejar ninguna evidencia. Nunca existieron, más que a través de las actas de defunción o de nacimiento se evidenciaba esa vida. El segundo momento relevante durante el velorio sería el rezo del rosario. Para ello se alquilan rezanderas o plañideras, que son las personas que eran encargadas de rezar el rosario. Ahorita normalmente le decimos rezadoras, pero antes eran las rezanderas o plañideras. Tanto en el velorio como en el sepelio y los rosarios, los hombres deberían asistir con la cabeza descubierta y al contrario, todas las mujeres deberían de cubrirse. El individuo al morir era arreglado para su velorio, ya fuera amortajado al vestirlo con sus mejores ropas para luego meterlo dentro de un ataúd de madera. El ataúd constaba de una caja parecida a un rombo truncado en ambos vértices o, en su caso más sencillo, de forma rectangular. Los materiales variaban, ya fuera de cedro de fina talla o cubierto en su interior por un forro, muchas veces en color tinto. Era la elección de la élite culiacanense. Ya los ataúdes de pino de primera, segunda, tercera y tercera eran seleccionados dependiendo de su nivel económico. La gente pobre que moría era trasladada al panteón, envuelto cuando menos en una cobija o simplemente en un petardo, para luego ser enterrado directamente a la fosa común. Esta situación fue modificada en Culiacán durante el Porfiriato, cuando se decretó una disposición municipal para la elaboración de ataúdes, y estos, para quienes requerían de un ataúd y no tenían dinero, se les regalaba a través del municipio ese ataúd. Luego de realizar la colocación del cadáver en el ataúd, se procedía a realizar el pago de los derechos por morir. En ese caso, se daba aviso a las instituciones eclesiásticas porque hacían doble pago. Pagabas tu certificado de muerte civil, en el registro civil, y también ante la parroquia más cercana. Este proceso consiste básicamente en ir a presentar a una persona a dar aviso de ese deceso frente a quien resultara encargada de esa institución correspondiente. Luego hacía una relatoría de los datos generales del fallecido, luego describía el nombre, la edad, el lugar de fallecimiento, la causante del deceso, el lugar donde se iba a enterrar, el domicilio donde había fallecido o el lugar donde había fallecido y donde vivía cuando era vivo, nombre de su esposa, si le sobrevivían sus hijos, si tenía padres, quiénes eran los testigos que daban fe del fallecimiento, y el costo del registro de defunción fluctuaba durante la época del Porfiriato de entre 6 reales a 6 centavos hasta los 50 pesos, dependiendo la economía del fallecido, la cual era una cantidad, la verdad, muy elevada para aquella época, porque con esos mismos 6 reales te puedes comprar lo que es el espacio mortuorio, o sea, tu espacio en el panteón. Esto dependía de la capacidad de pago del denunciante. Y estos quedaban asentados pues en los libros de defunción, ya sean a la iglesia, a los eclesiásticos, o a los archivos parroquiales o a los civiles. Después del registro de defunción y cubrir ese pago, muy importante, se señalaba el lugar de enterramiento, o sea, ¿a dónde vamos a enterrar? En relación de las posibilidades o del testamento donde lo he dejado descrito. Los sitios predilectos para el enterramiento eran los espacios considerados como lugares sagrados o benditos, siendo el camposanto en ese tiempo, el Panteón San Juan, el sitio idóneo.
por ser el recinto a cargo de la iglesia, pero sobre todo, pero era el menos indicado por ser para los pobres por el costo tan elevado de los lotes de inhumación. Así el panteón municipal es esa nueva opción que vuelve la mayor incidencia. En el caso de la difunción de los pobres, ellos se cooperaban y entre todos se organizaban el velorio y el entierro. Las fosas podrían ser construidas por muros de tabique, de piso de mampostería, cubierta con lajas de piedra para los casos pudientes y para los casos de recursos que tenían las fosas comunes que eran simples hoyos de pared. Ya había también dentro de esos rituales fúnebres la noción de publicitar la muerte, o sea que se mandaban a hacer en los periódicos avisos ante la muerte. Aquí también te daban información de quien había fallecido o a su vez dabas el pésame a través de él. Antes del entierro se tenía la costumbre en los hogares católicos de oficiar una misa de cuerpo presente. Cuando el fallecido no contaba con los recursos requeridos, las autoridades obligaban a los párrocos a realizarla gratuitamente. El velorio, entonces, fue el ritual por excelencia que se encargó de unir en ese momento determinado a un grupo social, junto con un cadáver y todos sus miembros. Las etapas previas desde el anuncio de la muerte, la transformación de la decoración de los espacios y la decoración de la capilla fúnebre provisional eran el preámbulo ante la despedida inminente que vendría siendo el entierro. Llegar al sitio donde se encontraba el cuerpo y presentar las condolencias conllevaba también la idea de acompañar a los deudos en su duelo, a la generación de esos lazos de solidaridad y de apoyo que resultan muy importantes e indispensables en este tipo de situaciones. Y aquí agrego que el sinaloense en ese aspecto todavía sigue teniendo ese lazo muy material, muy materializado y muy cercano con respecto a los humanos que tienen un duelo de muerte. El sepelio, aquí les explico yo, el sepelio de Cañedo, el cual fue un sepelio de un rico, para que se vean cómo es el del pobre y cómo es el del rico, abatido en una neumonía fulminante, a pesar de que se le atendió médicamente mucho, porque tenía 4 médicos de cabecera cuidándolo ante la neumonía, fallece el 5 de junio de 1909 a las 10:40. El cadáver fue colocado en una de sus habitaciones del ala izquierda, al frente de la casa habitación donde desfilaron sus amigos más cercanos, y la servidumbre atendía a los visitantes con los ojos llorosos por el dolor de haber perdido a su patrón. Como era habitual el proceso mortuorio, comenzaron por la preparación del cuerpo en su casa, procediendo a embalsamarlo el anciano cadáver. Mientras se daba el proceso de preparación del cuerpo, los eventos protocolares pues demostraban que estarían visibles, o sea, cualquiera podía entrar, el pueblo podía enterarse de la muerte de su gobernante y se dirigió hacia los alrededores de la vivienda. Posterior a su velación, a las 8:50 de la noche, el cadáver del gobernador Francisco Cañedo se deposita en una caja blanca para luego ser trasladado al salón de recepciones oficiales del Palacio de Gobierno, que hoy es el Archivo Histórico de Sinaloa. Fue conducido en una elegante carroza fúnebre de color negra con tracción animal, o sea, iba jalada por caballos, acompañado y resguardado de los ciudadanos de todos los estratos sociales, pero sobre todo de quienes formaron ese poder económico en el porfiriato. Aquí les pongo una imagen en la cual se alcanza a observar la magnificencia que fue erigida y desplegada con respecto al velatorio dentro de lo que es ahora el archivo histórico. Y por eso se le llama el Salón Rojo, donde fue objeto de honores propios de su investidura. Este fue convertido en capilla ardiente, o sea, ya previo a enterrarse. Se realizaron pompas, elogios y demostraciones con respeto, de acuerdo a su nivel político y social que esto exigía. La tristeza, la resignación y la pena generalizada no eran impedimento para que estos momentos pudieran intercambiarse ideas, sensaciones y, en fin, todo. Un ambiente de consternación y de pena. Las flores blancas casi cubrían el resto del fallecido. Las coronas, pues se podían observar su amplia foto de semidescubierta con la bandera de seda sobre la pared. Al lado trofeos, obeliscos negros, la idea de mantener esa veneración pública hacia la persona destacada, importante, pues era su gobernador quien había fallecido, constituía ese aspecto relevante dentro de las primeras etapas del culto mortuorio. Más fotos de cómo se da el proceso, cómo se van moviendo, cómo van llegando a la salida del cuerpo después de catedral, cómo lo esperaban y se avasallaban. Aquí ya están aquí estaban afuera de catedral, aquí ya se encuentran afuera del Panteón San Juan en espera de cómo llegara para ser enterrado. Y es así que llegan los entierros.
en el terreno, primero que tenían que tener en cuenta, pues que cómo era el terreno mortorio, que de quién si tenía y era propiedad del finado, dónde se ubicaba, si estaba a qué tanta distancia del acceso principal, las fuentes gráficas del suceso, en fin, descubrían que no se contaba con un monumento previo a través ese es el mismo entierro de Cañedo, y pues Lote muere en junio en pleno calor y pues se trata de documentar, aquí hay fotos de su sepelio y se trata de ver cómo se da una vorágine increíble de gente pobre, rica, aglomerando el acceso del panteón y cómo el entierro vivido ante los pobres pues se da de una manera muy diferente. Pero entonces llegamos a los monumentos funerarios. Dime cómo mueres y te diré cómo eres. Esa es, y te diré quién eres. Esa es una frase de Octavio Paz y que actualmente aquí en Sinaloa pudiera definirnos muy puntualmente. Aquí entramos con el análisis del patrimonio histórico, pero visto desde la arquitectura como un patrimonio funerario. El patrimonio funerario en Sinaloa tiene un significado, un sentimiento, un sentido muy diferente al resto de los monumentos mortuorios. Según Jacques Legoff, dice que los monumentos están relacionados con esa voluntad que se tiene y capacidad de los vivos de perpetuar ese testimonio de una sociedad y de esas personas que ya no están. Se vuelven un legado de la memoria colectiva de un pueblo o de una sociedad específica. Al tratarlos como arquitectura, son creados con la finalidad de buscar que el usuario tenga una aceptación emocional, comenzando con la percepción de la obra y terminando con esa vinculación que se crea sentimentalmente para garantizar la perdurabilidad y la perpetuidad de la persona a quien le erigen el monumento. Los cementerios en Sinaloa por sí mismos son registros vivos y abiertos del acontecer local, de la vida y la muerte. Estos son ejemplos de lo que se da en todo el territorio sinaloense, desde Cuinapa hasta el Fuerte, donde los cementerios se iban fundándose en función de los asentamientos humanos, siendo en su primera etapa encontraba dentro y alrededor de los templos y después siendo fundados con cierta distancia donde se encontraban las zonas habitacionales o las zonas poblacionales con espacios mucho más abiertos para evitar epidemias o pandemias o enfermedades infecciosas. La tendencia de la población en el pasado fue enterrar más en camposantos que en atrios de templos, por las condiciones climáticas o históricas de la iglesia del noroeste de Sinaloa. Aquí les pongo una imagen de lo que es uno de los panteones más viejas. Vamos a empezar con el sur. Estos son los panteones en Mazatlán. En este caso son imágenes históricas y actuales de lo que es el Panteón Ángela Peralta. Y les cuento que en Mazatlán el cementerio surgió como un camposanto ubicado en las afueras de las poblaciones. Esto se establece en la década de 1840. Posteriormente, la necesidad de conservar la salud pública y darle un cariz muy diferente a la muerte contribuyó a la iniciativa y entonces se edifica a partir de 1860 el panteón mejor conocido como número 2 y que después se le denomina con su muerte Ángela Peralta. También tenemos el Panteón Español, que tiene planta octogonal, se encuentra en el Rosario, Sinaloa, y que es una maravilla de cementerio que gracias a la protección que le ha dado, se ha logrado conservar el recinto. Este se ubica dentro del centro, muy cercano a lo que es la iglesia y data de 1830 y no fue removido de su espacio original como sucedió con la mayoría de los camposantos construidos en el México independiente. Para el fuerte encontramos que tenemos dos panteones, el municipal y el particular de la familia Orrantia. Este es un cementerio particular y este es el panteón municipal que tiene una riqueza también muy hermosa y muy diversa dentro del patrimonio monumental arquitectónico funerario. Para Sinaloa de Leyva contamos con un panteón alejado en la zona periférica. Este es el panteón municipal y cuenta con monumentos funerarios de magnífica manufactura, la verdad. En Guasave tenemos el de Pueblo Viejo, el de Nío y los municipales que no son tan hermosos, pero sí tienen una riqueza muy propia. Para Badiraguato también encontramos con nichos de pared, panteones en la misma temporalidad. Estamos hablando de a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Todo esto es la edificación que se da entre 1850 hasta 1900. Encontramos que para Culiacán los panteones se empiezan a construir a partir de 1831, cuando se legisla por primera vez por los panteones. Y se abre así, en 1844, el Panteón de San Juan. Cronológicamente es el primer panteón que se genera o se diseña para el resguardo y depósito de cadáveres y es construido para una aristocracia católica.
por ello es denominado el de los ricos. Y es a partir de que se inaugura en 1844 cuando tiene su mayor, ¿cómo se puede decir?, difusión o ejemplificación por la edificación funeraria que en él conlleva. A pesar de que se inaugura en el año de 1844, hay solamente una tumba datada, o sea, arquitectónicamente, que es la de don Rafael de la Vega, quien muere en 1849. Entonces, en esos 5 años, pues no se encuentra ninguna cartela, a pesar de que sí hay archivos de defunción que dicen que sí hay más entierros. Esta es más o menos la planta del Panteón San Juan, cuenta con 2 ampliaciones, esta se da para 1950 y esta es el acceso principal que originalmente era el estacionamiento para los carruajes y ahorita actualmente está en uso, ya se dio la segunda ampliación a partir de 1970. Además del conjunto existen una serie de tumbas pertenecientes a las familias de mayor factura de la ciudad. Aquí reposan apellidos muy ilustres y con, con personajes políticos, sociales, religiosos, culturales, muy importantes para la historia de Culiacán. Tenemos diversidad de monumentos funerarios, desde un catafalco, en fin, diferentes. Tenemos colonias, también tenemos una división por secciones. Aquí en este caso es el monumento de la familia China, puesto que hay un bloque muy fuerte conformado por los extranjeros, en el que encontramos sección inglesa, norteamericana, francesa, griega, china y la japonesa. El mismo estudio del Panteón en sí mismo, pues es una muestra sobresaliente de la construcción funeraria y de los modelos iconográficos con mucha variedad estilística, producto de lo que se construía en ese momento, al momento de ser edificados. Más ejemplos, tenemos tumbas de personajes como la familia Verdugo Falques, los de la Vega, en fin, muchos personajes, los Cloutier, los Mata, lo que tienen de escultura, lo que tienen de herrería, en fin, tienen muy padre y muy variado. Es un conjunto muy rico por su diversidad misma. Para poder explicar las riquezas estilísticas, les cuento que el análisis tipológico del panteón es muy diferente y se va a ir denominando de acuerdo a cada periodo o al estilo que presenten. Aquí no vamos a encontrar hoteles ni viviendas. Al contrario, vamos a encontrar mausoleos, encofrados, columnas truncas, sarcófagos, obeliscos, en fin. Y estos elementos se vuelven reductos de una historia que guardan información muy celosa. Esta es una urna funeraria, en este caso es el monumento funerario más viejo del panteón, el de Rafael de la Vega, que data de 1849 y está constituido por elementos de cantera y tabique. Desgraciadamente está en un estado de deterioro muy deplorable, ha sido vandalizado y es triste ver que a pesar de que es un monumento con una riqueza arquitectónica relevante, pues esté pues abandonado. Esta es la tipología del encofrado que data de 1890 y es de la familia Espinosa. Actualmente tiene alrededor de 15 años que se pintó este color azul y se tiene abandonado también. Este es el montículo de la familia Gagiola Montoya de 1889 y el cual es nada más un recubrimiento semicircular que se le da a los monumentos como si fuera un montoncito de tierra. Este es el sarcófago de Francisco Cañedo, del cual les relaté lo que fue el sepelio y el entierro, y el cual es ricamente ornamentado y data de 1909 del general Cañedo. Está hecho en granito oscuro y se desplanta sobre una base cuadrangular de mármol negro y un gris claro. El obelisco es otra tipología funeraria en la cual encontramos este ejemplo que es el de la niña María Elisa Rojo que muere en 1909 y que está recubierto de cantera rosa, tiene elementos de guirnaldas alrededor, coronas y una paloma al frente que habla de ¿cómo puedo decir? De esa inocencia de esa niña que fallece de apenas 4 años, 2 meses. Encontramos lápidas, las lápidas te dicen qué es lo que hay en el Camposanto, quién está muerto, cómo se llama, y te habla muchas veces, en este caso, recuerden que es un panteón católico, la relevancia testimonial de la religión. Pues es así como las lápidas vamos a encontrar muy diversas, vamos a encontrar que las hay algunas adosadas de algún túmulo, otras sirven de remate, pero sobre todo esas lápidas de este Camposanto vamos a encontrar siempre
ese recuerdo a esas almas solitarias, a esas personas que ya no están dentro de nuestra comunidad y los cuales te contaban pues quienes habían estado en este mundo terrenal. Los epitafios son otra fuente de trabajo documental que encontramos ahí. Hay epitafios muy sencillos. Dentro del panteón, aquí yo señalé en color rojo los más relevantes, hay más, pero son estos los más trascendentales dentro del recinto funerario. Siendo estos muchas veces repetitivos, podemos decir que encontramos que ellos contienen el dato de la persona fallecida, contienen algún versículo bíblico, algún recuerdo que le escriben ya sea el hijo, la esposa, el esposo o los familiares que le sobreviven. Pero en este caso, al hacer un estudio comparativo en un panteón de un rico y un pobre, les puedo decir y asegurar que son los epitafios de los pobres los más sentidos, los más dolientes, los que te demuestran ese sentimiento de pena, de dolor y de tristeza muy agravante. Aquí yo les voy a poner un ejemplo de un mausoleo. Esa es la tipología del mausoleo y es el edificado para la familia Almada en el año de 1891. Para que entiendan un poco el simbolismo que tiene él. Nace sobre una plataforma, se desplanta en una forma escalonada, ascendente, y se yergue sobre él esa capilla de estilo neoclásico. Se une o se sitúa en la parte suroriente del recinto funerario y encontramos esta capilla de tipo familiar cuadrangular. En el interior se busca mantener esa unidad entre su fachada, el estilo, los motivos representados del sepulcro y estos rompen con lo que se ven acostumbrado. En su interior podemos encontrar un modesto altar ascendente también en su interior, en el cual se observa una escultura dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. No tiene ningún nombre que descubra quiénes son sus fallecidos, a pesar de que sí tengo los nombres porque analicé lo que son las actas de defunción, pero dentro del inmueble funerario no cuentan con ninguna cartela descriptiva de quiénes están, salvo el letrero que en la parte de arriba de su fachada que dice Familia Almada y el año en el que se inaugura el espacio. ¿En qué denota este monumento? Pues denota poder, la modernidad de ese momento, explica cómo eran la arquitectura del poder y de la representación social que en él le atañe. Podemos encontrar que se desplanta sobre la base que les dije, de forma escalonada el pedestal, elude al campo religioso y esos niveles que se tienen que caminar para trascender y llegar con felicidad y gloria hacia el cielo. También representa poder y dominio, puesto que al mirar al acceso debes inclinar hacia su cielo para leer este letrero que aquí dice Familia Almada. Aquí tú estás parado y aquí están los escalones, como se parece mucho a lo que es el mercado garmendio. El color también resulta significante, puesto que por afuera es amarillo ocre y blanco, denotando la riqueza y la superioridad, representando al oro, y el blanco que destaca pureza y armonía. En donde aquí encontramos un lenguaje muy distinto, representativo de la masonería. Y en él encontramos herrería forjada con una flor de lis, en la puerta principal anclas y las iniciales familiares. También encontramos que en su piso tiene la estrella de David y encontramos que queda al descubierto el grupo social muy selecto y exclusivo del cual eran parte. Con menos pretensiones que el San Juan, encontramos panteones, el panteón municipal, que es el de los pobres, que se edifica en 1883. Se ubica sobre el Boulevard Liga Solano y es de una amplitud muy desmedida, puesto que mientras el otro tiene capacidad para 10.400 inhumados, este cuenta con una capacidad de 28.000 inhumados y todavía se le pueden añadir muchas más construcciones. Esta es una imagen para que se den una idea de la proporción del panteón civil. Pero ya a mediados del siglo XX entran en uso los siguientes panteones, que es Jardines de Lumaya, el 21 de marzo y el de la Lima. El panteón 21 de marzo y el de la Lima son panteones municipales, mientras que el de Jardines de Lumaya es un panteón particular. Y es así como se empieza a ver ese nuevo cambio hacia otra tendencia arquitectónica funeraria. Pero, ¿qué pasa ahora? Porque lo que les enseñé fue casi siempre puro de arquitectura, monumentos, ritos, lo que es el sepelio y todo, dentro de un periodo histórico. Ahora
hay una nueva modalidad. En Sinaloa se encuentra una nueva cultura funeraria. ¿Y qué es lo que pasa actualmente? Pues es esto. Actualmente Culiacán cuenta ya con recintos funerarios de tipo parque, lo que es considerada esa nueva arquitectura funeraria. El Parque Funerario San Martín es esa nueva forma de ver los entierros, muy hueca, vacía de significado, nada relacionado con la cultura mexicana, vacío de identidad y tradiciones, y lo cual nos está llevando apresuradamente a perder quizás la más grande tradición mexicana. Estos son ejemplos, los cuales de la frialdad, de una homogeneidad, de una estandarización, de la cual se da el desapego frío que se da en los entierros, sobre todo americanizados. Pero también en Sinaloa hay una nueva corriente arquitectónica funeraria, en la cual, a diferencia de otras ciudades, marca la diferencia dentro de las tendencias constructivas, ya que influenciados por la cultura del narcotráfico, modelan una nueva perspectiva y la directriz de la generación de espacios mortuorios. Es así, el Panteón Jardines de Lumaya, el que se vuelve detonante y muy distintivo con respecto al resto de los cementerios. Abre sus puertas en 1966 y aunque es joven porque data más o menos las mismas fechas de lo que es el Panteón de la Lima y el Panteón de la 21 de marzo, pues muestra una reminiscencia muy diferente hacia las edificaciones majestuosas y opulentas que se hacían en la época porfirista. Actualmente las construcciones siendo tratadas como arquitectura responden a esas prácticas de representación concretas, al igual que lo hicieron en el siglo XVIII, en el siglo XVIII y en el siglo XIX. Siempre el manejo de la muerte y la representación mortuoria van basadas a la sociedad, a lo que quieres decir, a lo que quieres visibilizar del propietario. Aquí en este caso tratan de hacer muy visible quién es el morador, pero a su vez invisibilizan sin un letrero quién es el que ahí vive o quién ahí perdura. Con arquitectura ordinaria y bajo la aceptación del poder se despliegan mediante artificios muchas veces corruptos para generar sus espacios, agrediendo y hasta violentando ese espacio privado, lo cual resulta muchas veces atendido de una manera diferente. Las dimensiones, los materiales, los diseños, sus acabados y sobre todo ese lujo con el que se convive se vuelven un atractivo distintivo para aquellos que visiten el lugar. Sus costos, ¿cuánto cuesta? Pues hay desde la tumba base que te puede costar, o sea, lo que es el terreno, entre los 60,000 pesos o hasta tenemos monumentos funerarios diseñados de hasta 2 y los 10 millones de pesos. Aquí hay ejemplos de esa arquitectura y encontraremos aquí conviviendo diferentes estilos, diferentes épocas en las cuales vamos a encontrarnos una retrospectiva hacia el barroco, por supuesto, y el neoclásico, por supuesto, algunas modernas, minimalistas, en fin, es un complejo arquitectónico exuberante en donde se plasma y se construye para seguir queriendo demostrar al que ya se fue, enalteciendo y haciendo grande el poder económico y terminante que tenía ese difunto. Encontramos que es un recinto familiar. Aquí están las dimensiones de más de 6 metros de altura los monumentos, los materiales. Aquí al recorrer ese recinto podremos percibir los grandes mausoleos repletos de exhibicionismo en el uso de materiales aparentes, en donde bien podemos ver vidrios polarizados, vitrales, nichos, cúpulas, figuras sacras de más de 2 metros, pisos alfombrados, diseño, porque es diseño de iluminación, no solo es de iluminación, refrigeración en esta área de juegos con estacionamiento. Pero aquí, sobre todo, las dimensiones son lo que hacen y marcan esa ruptura. Aquí podemos visualizar de manera en que la sociedad culiacanense se introduce y crea un parteaguas con respecto al resto de la edificación mortuoria, lo cual viene siendo el mismo reflejo de lo que pasa en el sentir social, lo mismo que pasa en la sociedad, esa cultura influenciada por la riqueza malavida, o sea, se vuelve muestra de un despilfarro, exageración y la marcada presunción con la que edifican a la muerte, tal y como se da en muchas otras situaciones actuales. En cuanto al estilo y a la tipología, pues son el vivo ejemplo del vacío de significado, puesto que no saben, no dominan y pues solo demuestran riqueza. La festividad del Día de Muertos en Jardines de Lumaya va desde el diseño de iluminación, la decoración con flores. Recordemos que aquí un botón de flor puede costarte los 20, 25 pesos y se invierten hasta los 2 millones de pesos para decorar las tumbas solamente para que sea el día 2, el 2 de noviembre. Estas construcciones encontramos todo lo que el propietario pudiera elegir o implementar en su morada mortuoria para relacionar con símbolos de poder y riqueza ante el mundo.
esa extravagancia, esa nostalgia y esa familiaridad que tenía en su casa, la replican acá. Al entrevistar a esos propietarios vivos, encontramos que esos espacios ninguno reconoce a sus diseños y edificaciones al imaginario como un elemento de narcoarquitectura. Ellos dicen que no, que es solamente una corriente arquitectónica en la que valoran el significado y el estatus económico que ellos tienen. No perciben que es una influencia diferente, logrando así, sin pensarlo, cambiar y modificar materialmente el escenario urbano de Culiacán y Sinaloa. Esta forma de edificarle la muerte evidencia que los propietarios crean o intentan representar muchas veces, quedando solo a lo que querían aspirar a ser. Aquí es un ejemplo del Taj Mahal, el cual se ubica casi en la entrada principal, en la cual el Taj Mahal es una construcción hacia la muerte, pero con mucho amor y respeto. Y aquí, pues, la concepción simbólica y de la representación social que tiene, pues, es totalmente tergiversada. Pero tenemos otros rasgos que nos hacen diferentes. No porque sea un panteón de pobres, significa que no le van a decorar. Las coronas de papel, las flores coloridas, el cempasúchil, a pesar de que no es, el agregar los globos, son algo muy de nosotros. La decoración que les decía de las flores, la gladiola típica, la la corona de papel, demuestra ese sentimiento de respeto y de regreso hacia esa cultura tradicional funeraria. El llevarle música, es diferente pues a lo que se da en otras partes. Pero directamente también tenemos otra derivación de la arquitectura, el cual a través de un pequeño nicho, un oratorio, una capillita, con frecuencia a la orilla de las carreteras y caminos, encontramos así las realizaciones para señalar el sitio de muerte violenta o accidental de personas asociadas muchas veces con el narco, y lo cual invade esa atmósfera de paz que se tenía originalmente. Llegan así a las calles y a los espacios públicos y se vuelven otro panteón, esparcido por un gran número de calles, puesto que yo tengo documentados más de 2000 cenotafios. Se vuelven esa invasión dentro del espacio público, edificado hacia un sepulcro vacío, puesto que ahí no hay nadie. Es solamente el lugar donde conmemoran o representan a un ser fallecido. Aquí hay una diversidad en el espacio público. Esto es afuera de un kinder, esto es afuera de un estacionamiento de una plaza comercial, esto es enfrente de bomberos, esto es en una calle X, esto es en un camellón, esto es en una fachada principal a lo cual le obstruyó y ya no pueden ingresar, esto es frente a Jardín Botánico. Ese es en otro estacionamiento, es quizá de los más conocidos, el cual se decora dependiendo de la festividad, Día de Muertos, Halloween, en fin, se decora dependiendo las fechas. Y es así como también llegamos a otra manera de ver la muerte. Encontramos los ataúdes, algunos recubiertos en oro, las grandes coronas, las limusinas en carros como Hummer, o sea, carros muy ostentosos, y el que vaya detrás de la banda. Actualmente decido promover esa valoración de la arquitectura funeraria histórica, sobre todo más que la contemporánea, basándome en su función y su pertinencia como un arraigo que la arquitectura sepulcral y su función sigue teniendo en Sinaloa. Mis cómplices, ¿quiénes son? ¿A quiénes trato de educar más? A los más jóvenes, a los niños, porque esos cómplices serán los que hagan perdurar, sobre todo, esta cultura tradicional funeraria. A manera de conclusión, puedo decirte que las costumbres funerarias sinaloenses tienen una identidad muy diferente a lo que se le excluye del mundo, en donde se entrelazan esas tradiciones con la implementación de nuevas tendencias contemporáneas. Quizá no estemos hablando de una manifestación arquitectónica pertinente, o buena, o mala, no puedo categorizarla, sino más bien se trata de comprender el sepulcro como el producto del acontecer social y cultural que representa la forma de cómo interpretan y ritualizan la muerte de una manera distinta y muy particular en Sinaloa. Muchas gracias y espero que haya sido de su total agrado. Buenas tardes. Agradecemos su asistencia a esta novena presentación del ciclo de conferencias 2023, La diversidad del patrimonio natural y cultural sinaloense. Y los invitamos a continuar con su presencia en las próximas conferencias. Asimismo, les recordamos que las conferencias ya impartidas y el calendario de las siguientes lo podrán consultar en las páginas de redes sociales de INAH Sinaloa.
La siguiente conferencia será el día miércoles 29 de noviembre a las 11 horas y estará a cargo de Cecilia Acosta Vega con el título Áreas Naturales Protegidas. En nombre de todos los que hacemos Centro INA Sinaloa, nuestros compañeros de INA TV y del Instituto Sinaloense de Cultura, les agradecemos su asistencia a esta conferencia y los invitamos a las próximas presentaciones. Que tengan un excelente día.